Felipe, ¿por qué no nos contás un poco, tú que fuiste uno de los padres fundadores de las cumbres, cómo empezaron las cumbres? ¿Quién tuvo la idea? ¿Cuál fueron los inicios de toda esta aventura que ya tiene casi 25 años de vida? Pues la verdad es que el inicio fue bastante natural. Nace de conversaciones que empezamos a tener el presidente de entonces de México, Salinas, y yo mismo, final del 89, principio del 90, con la idea de reunir a la comunidad iberoamericana, no a la comunidad de origen hispano, sino a la comunidad iberoamericana, que pudiera incluir a Portugal y a Brasil. Entonces, Salinas, que era muy rápido ejecutando y viéndolo, que era la gran propuesta era suya, le pareció una buena idea y empezó a trabajar, o empezamos juntos a trabajar. Pero debo decir que el mayor esfuerzo al comienzo lo hizo México. Y México fue quien más trabajó para que toda la comunidad iberoamericana pudiera aceptar. Y el tiempo era relativamente limitado. Él mismo llevaba relativamente poco tiempo en el poder y la primera cumbre ya se celebró en 1991 en Guadalajara, en México. Y la verdad es que la primera convocatoria fue una convocatoria un poco asombrosa para todo el mundo, de un enorme éxito. Entonces la cumbre tenía un cierto propósito de consolidar la idea desde el principio de que había una comunidad en la que, a pesar de que había una cierta pluralidad de identidades, también había unas identidades comunes, una comunidad que podía ser una comunidad. Por tanto, ese fue el origen y fueron conversaciones, como siempre, relativamente sencillas, con no mucho componente diplomático y más componente de cordialidad, de amistad. Y arrancó entonces, en el 91, en el 92 se hizo acá, con la complejidad que entonces tenía la interpretación del quinto centenario. Así es. Yo lo que creo que además todo esto tuvo mucho que ver con el momento, ¿verdad? Ustedes siempre aprovecharon una coyuntura muy especial del mundo y muy especial también de América Latina, porque a nivel mundial la caída del muro, ¿verdad? Que fue un hecho como que se había terminado toda una etapa en la historia de la humanidad y empezaba otra de diálogo y de nuevas formas de ver el mundo. Pero también el hecho de que América Latina había terminado, porque la famosa década perdida que le llamamos en la CEPAL en su época, la década de los 80, fue una década muy complicada, a la búsqueda de soluciones para salir del tema de la deuda. Ya el año 90-91 encuentra una propuesta, una vieja propuesta que estaba soñada por América Latina, pero nunca se había materializado, que era la reducción de la deuda, el no pago parcial de la deuda, con aquel famoso secretario de Estado americano que es el amigo Brady, una gran figura. Es decir, que salíamos de la década perdida, España empezaba a tener presencia en la economía latinoamericana, las empresas de ustedes empezaban a invertir en América, entonces había la sensación de que todo eso, unido a un quinto centenario, era una nueva oportunidad. Sí, es verdad que por mi parte también, eso lo sabes tú mejor que nadie, ¿no? Por mi parte, la dimensión América Latina era una prioridad. Probablemente ser el dirigente político español que más vínculo y durante más tiempo y más intensamente ha tenido con América Latina. Entonces, yo tenía un especial interés por fortalecer y desarrollar ese vínculo. Y una relación, debo decir, muy fluida, pues con todos los dirigentes, con todos los responsables políticos de América Latina. Y yo creía que de ahí debería salir algo. Debo decir, había de todo, ¿no? Había también la intencionalidad ya muy trabajada de que América Latina ganara país a país y en su conjunto una cierta autonomía. A mí me costaba trabajo. Había dos cosas que me costaba aceptar. Una, que la relación con América Latina de esta parte del Atlántico, de lo que desde allí se ve como Europa, fuera una relación que tuviera que pasar por el norte, para entendernos, ¿no? Y la segunda, una idea que yo perseguía desde años antes, intentar una triangulación de la relación, que no hubiera solo una relación noratlántica con Europa, sino que hubiera una relación noratlántica, suratlántica
que pudiera fortalecer un triángulo que todavía hoy me parece una idea que hay que seguir fortaleciendo y persiguiendo. Yo creo que sí. Ahora, yo te diría que también, yo recuerdo muy bien, yo estuve en las 23 cumbres. Hay que agradecerle a la biología que me permitió estar con distintos sombreros, pero estuve con el sombrero del banco y por supuesto ahora con el sombrero de la Secretaría. Pero es interesante, porque yo recuerdo bien aquella época, aquella década de los 80, terrible década. Ustedes, y tú particularmente, y los partidos en general, se volcaron a ayudar a América Latina a salir de las dictaduras. Yo te digo, el caso, el año 90 sale Chile, es decir, termina el largo Rosario, ¿verdad? Pero esa tradición de presencia española en la América Latina, ayudando a surgir la democracia, fue muy importante. Acuérdate de lo que fue la visita del rey de España a mi país, al Uruguay. Fue un precipitante de la dictadura, porque el hecho de haber invitado a toda la oposición en medio del gobierno militar a la Embajada de España, pues eso provocó una cosa que desató un poco el movimiento democrático y la elección de la convocatoria de un plebiscito, en fin, todo aquello. Eso también estaba presente, es decir, el clima cumbre tenía detrás a una presencia política de España muy fuerte, de los partidos políticos encabezados por ti. Es decir, y eso era una forma de plantar semillas, pero la plantaron en un buen lugar. Porque digo, México a lo largo de los años, es decir, sigue siendo México un gran país iberoamericano. México es impresionante. México para mí siempre ha sido espectacular. Como acabo de estar allí, coincidimos casi de vuelta. Es decir, las interpretaciones que se hacen de México. México ha sido el gran refugio para tantos y tantos trasterrados, empezando por España, pero tantos y tantos de América Latina. O sea, la gente, a pesar de las simplificaciones que se hacían y de las críticas de la estructura vertical del PRI durante un periodo tan largo de tiempo y tal, pero México era un país abierto y de acogida. Y la gente no frenaba ahí sus aspiraciones, su libertad y su creatividad. Por eso yo creo que Salinas, que tenía... Salinas empezaba a negociar en México, a negociar con Estados Unidos para llegar al Tratado de Libre Comercio. Y él veía con claridad que a la vez tenía que fortalecer una relación hacia el resto de América Latina y hacia España. Yo creo que eso fue parte del impulso. Pero debo decir que desde el principio había un propósito de que entrando en el mismo cauce de relación hubiera un proceso de democratización, de aceptación del pluralismo, de entrada en un periodo de normalidad después de dictaduras que habían sido terribles, ¿no? Yo pienso que sí. Yo te agregaría una cosa interesante. El equipo que ustedes formaron, con el Rey, con Tío y con Salinas, fue realmente muy exitoso. Quizá el éxito más grande que tuvieron fue haber logrado que Brasil se incorporara desde el inicio y asumiera una actitud muy proactiva. Y ahí fue ciertamente el propio Salinas que tuvo un papel muy importante. No, determinante, en realidad. Determinante. Digamos que el trabajo de Brasil lo hizo entero, en aquel momento lo hizo entero Salinas. Sí, yo lo continué después porque tuve muchas oportunidades. Pero la entrada de Brasil fue un factor muy importante, además asegurar también Portugal dentro del paquete, ¿no? Sí. Y yo creo que, yo recuerdo muy bien aquella reunión del 91, allá en Guadalajara, fue impresionante, impresionante, y sobre todo asistieron todos los jefes de Estado. Yo no sé, y uno que tuvo una labor muy activa, que fue Fidel Castro. Otra cosa interesante de aquellos tiempos que uno recuerda, es que hubo una coincidencia muy interesante, porque España utiliza con inteligencia el movimiento político que se crea en el espacio iberoamericano, la empresa española la utiliza. En momentos en que las empresas salen a conquistar el mundo, las empresas europeas, y van a Asia unas, y España, la empresa española, con inteligencia, se instala en América. Y eso tuvo que ver también con el clima que se generó en los años 90, y las grandes empresas españolas siguen siendo hoy en día poseedoras de una cuota muy importante del mercado americano, cosa que se ha incrementado en los últimos años más. Una de las cosas importantes que hay hoy en América Latina son las empresas multilatinas, ¿no? Que son más de 500 empresas que están operando dentro del ámbito latinoamericano, pero que invierten en Estados Unidos, invierten en China y invierten en Europa. Claro. Y aquí están ya empezando a llegar
empresas que se asocian o que compran. Yo creo que eso es una corriente muy saludable, como fue una corriente muy saludable también lo que empezó después con la inmigración latinoamericana hacia España. Sí. En la década de los 90 empieza a venir la masa y llegaron a ver aquí, yo no sé, 2, 3 millones o más, o 4 millones de latinoamericanos, ¿no? No, sí, empezaron a ver, ya solo de ecuatorianos, con aquella crisis que produjo la dolarización en Ecuador y eso, solo de ecuatorianos iba a haber como 800.000. Yo lo recuerdo, porque tengo una anécdota con los inmigrantes ecuatorianos, cuando había alguna gente con esa cosa que produce siempre temor a los flujos migratorios y tal, me decía un inmigrante ecuatoriano, hombre, no se preocupen mucho y menos se molesten. Venimos a devolver una visita que ustedes empezaron hace 500 años, ¿no? Que era una cosa encantadora, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues es verdad, hubo muchos, y hay muchos, porque se habla mucho de los que han vuelto por la crisis, pero son muchísimos más los que no han vuelto, los que se han quedado. Sí. Hombre, nosotros hemos recogido, y además la verdad es que lo debíamos, nosotros hemos recogido, hoy lo decía en tus bellísimas palabras, ¿no? Hemos recogido también a muchos trasterrados de los conflictos políticos. Hay gente que ha salido por razones políticas de algunos países de América Latina, pongo por caso el Cono Sur de Argentina, que salieron con la dictadura a finales de los 70, principios de los 80, y llevan 30 años en España. O sea, se adaptan. Igual que vinieron un montón de chilenos, realmente hubo un flujo importante de migración política al principio, y después cuando España empieza a despegar económicamente, ¿no? También de inmigración por razones económicas. Sí, porque ese es un poco lo que yo resalto siempre cuando hablando un poco del papel de las cumbres, ¿no? El espacio iberoamericano es un espacio, por ejemplo, de personas. Antes yo vine de aquí para allá, ¿verdad? En el 34. En aquella época íbamos todos para buscar en las Américas, a buscar estabilidad y sobre todo oportunidades. Ahora vuelve otra vez, ahora vuelven jóvenes españoles, empresarios españoles, pequeños y medianos, vuelven otra vez con la crisis aquí a buscar oportunidades. Sí, es otra mano de obra, ahora es una mano de obra muy calificada, que va a alimentar un poco lo que necesita América Latina, que es mano de obra calificada y que está en escasez grande en todas partes. Pero la cumbre, yo siempre digo, es sorprendente, sinceramente, que en 23 años ha habido 23 cumbres. Es un hecho, porque por supuesto, dice un año faltaron 5 presidentes, bueno, pero estuvieron los ministros, es decir... Pero para ser realista hay un poco de agotamiento de materiales. Hay un poco de agotamiento. Hay que rebuscar, volver a buscar en el sentido... Por cierto, sentido de relevancia. Es que no tiene mucho sentido. En aquella época la cumbre iberoamericana era prácticamente, junto con las cumbres centroamericanas, las únicas. Hoy en día hay cumbres de todo tipo. Sí, hay demasiadas. Demasiadas. Entonces, por eso que yo estuve muy insistente en la idea de que había que espaciar para que, de alguna manera, las actividades que promueven las cumbres, que son económicas, sociales, políticas, tengan un espacio de 2 años para ser programadas y no insistir en las agendas de los presidentes todos los años, claro. Cosa que se recibe muy bien. Y entre cumbre y cumbre, convocar cumbre de ministros, que son los que operan las cosas. Entonces, los años impares van a ser los años de promoción de la cooperación. Con una cumbre de ministros de Relaciones Exteriores, donde se va a ver todos los campos. Y los años pares son las reuniones que se eleva al nivel de los presidentes, y ahí entrarán los grandes temas políticos o de otro tipo que quieran discutir. Yo creo que esto se corresponde más con los tiempos modernos. Hoy en día hay, porque por ejemplo, a ustedes en la península ibérica no solamente hay cumbres en América, tienen cumbres todos los días en Europa. Entonces es una agencia de viaje los presidentes. Pero yo reconozco que yo creo que se han hecho cosas importantes cuando miro para atrás, y es importante además que de alguna forma en el 2005 el gobierno de Rodríguez Zapatero haya querido impulsar la creación de una secretaría. Sí, sin duda. Tiene su sentido, una secretaría pequeña, somos 20, 30 personas tampoco, pero apoyado en toda una estructura de instituciones que nos ayudan, son muchas de ellas, y ayudando un poco a cumplir con los objetivos. Yo creo que nosotros deberíamos insistir en una de las variables estratégicas que deberíamos impulsar y compartir más, que es educación, formación de capital humano, intentar insistir algo más en cómo se comparte y cómo se circula
a través de la formación de capital humano, en investigación, en desarrollo, en innovación. Deberíamos compartir más Mucho eso, más, sin duda. porque realmente bueno, mi preocupación como, no sé, casi como ciudadano de las dos orillas, mi preocupación es que en América Latina, que la situación ha mejorado desde todos los puntos de vista, haya un exceso de, digamos, de especialización en exportación de materias primas, que se aproveche un momento como este para diversificar, para reindustrializar, para acceder con más fuerza a la sociedad del conocimiento. Deberíamos hacerlo juntos. En ese aspecto, la Asociación Iberoamericana tiene mucho sentido, porque además nosotros compartimos muchos problemas. Mayor tecnología nos importa a nosotros y a ustedes. Claro. Ustedes también tienen el problema. El mismo, exactamente. Yo siempre tengo el agobio de que tenemos el mismo déficit. Realmente nosotros no hemos sido, y cuando hablo de nosotros hablo del conjunto, no hemos sido capaces de crear esa cultura que asume el riesgo de la innovación mira que hay muchísimo talento y mucho deseo en las generaciones jóvenes, pero yo creo que todos estamos un poco contaminados por eso de que inventen otros, cuando en realidad nosotros tenemos mucho potencial para hacer esa innovación. Entonces, esa dependencia, es verdad que hoy el fenómeno de la globalización acompañado de esa impresionante revolución tecnológica, te permite un acceso al mercado de unas tecnologías que cambian muy rápidamente. Pero yo creo que nosotros deberíamos ocuparnos de producir por nuestras propias iniciativas. En realidad tú estás llevando ese tema al origen, al meollo mismo del desarrollo, que es el conocimiento. El mundo se acerca cada vez más a un modelo económico basado en el conocimiento y la innovación. Todo eso empieza en la escuela, ¿verdad? Sí. Empieza en la escuela, en la formación básica. Y luego implica también en la cultura del emprendimiento, que esto es una cultura especial. Nuestros países en general, a lo largo de la historia, han privilegiado la seguridad al riesgo. Sí. Prefieren la seguridad antes que asumir riesgo. Los países nórdicos desarrollados están en el otro extremo, asumen el riesgo antes que la seguridad. Ahí eso es una cultura que cambia con el proceso educativo y con el proceso de la internacionalización. Eso estamos viendo, por ejemplo, que América Latina, que pasó siglos viviendo solamente materias primas, hoy ha hecho revoluciones muy importantes en el campo que le corresponde propio, que es las materias primas. Pero la revolución tecnológica argentina es una espectacularidad. La revolución tecnológica brasilera en el agro, lo mismo. La explotación de hidrocarburos en el mar por Petrobras es una maravilla. Los problemas que hizo Cuba con la biotecnología. Es decir, hay bolsones de innovación que muestran que la capacidad para innovar existe. Ahora, yo creo que para trasladar esa innovación a un plano industrial o servicios, ahí la asociación con España y Portugal hace sentido. No solamente con usted, pero también con otras partes del mundo. Natural. Pero yo creo que una cosa interesante, yo he insistido mucho en esto, es lo siguiente. Nuestra relación con China, por ejemplo, ha sido en los últimos años espectacular, sobre todo en Sudamérica. Pero todavía es una relación basada en la venta de materias primas y compra de productos terminados. Nosotros hemos descubierto en las relaciones con Europa y con Estados Unidos que además de comprar alguna materia prima importante, permite la asociación de empresas. Sí. Una de las cosas, por ejemplo, cuando la empresa española se instala en América, fertiliza un montón de pequeñas empresas que mejoran su productividad, son las cadenas de valor, y permiten entrar en el área de producción de servicios, porque nosotros no podemos vivir solamente de materias primas, precisamos de empleo de calidad. Eso en la experiencia de estos últimos 8 años en la Secretaría, pues todo el tema de relación entre universidades, todo el ejemplo que se ha hecho con universidades, por ejemplo, de 1.300 universidades, hoy hay, no sé, más de 20 millones de muchachos en las universidades. Eso es un campo muy importante que permite movilizar estas nuevas maneras de relacionarse. Yo te digo, si yo tuviera que jugar un poco para atrás, yo extraño un poco el dinamismo político que existió por parte de ustedes en los años 80, de los partidos políticos, de los líderes. Había mucha más presencia. Es cierto que ayudaron a lo que podían hacer quizá con mayor fuerza, que era salir de los procesos dictatoriales. Pero yo creo que deberíamos hacer en España más conciencia, no solamente
a nivel, por supuesto, de los gobiernos, de ambas partes, sino mucha conciencia sobre lo que se puede hacer juntos. Y para eso yo te diría que mi convicción es que hay que partir un poco de entender que en el mundo en que estamos hoy, potenciar esto que nos ha unido, que es la historia, el colonialismo, la independencia, pero es también el mestizaje, las lenguas, la cultura, la forma de ver el mundo. Todo eso forma parte de un comportamiento. Eso no existe, por ejemplo, en otro tipo de experiencias. No existe ninguna otra experiencia. Tienes razón, pero vamos a ver, tú lo dices además con tu estilo, lo dices más suave. Yo no solo lo echo de menos, a mí me produce una cierta frustración. Entre otras cosas, yo tengo una convicción que a veces la he expresado en los siguientes términos. Para que un ciudadano español sea capaz de comprender la realidad de España, la tiene que ver desde América Latina. Muy bien. Si no, cuesta mucho trabajo comprenderla. Por tanto, a veces exageraba diciendo, porque es mi convicción, hombre, cuando quiera uno darle el título de graduado, título profesional que sea, a cualquier joven español, debería exigirse que durante 6 meses vea a España desde una experiencia latinoamericana. Pienso yo que para buena parte de la sociedad española, la inmigración que vinieron los últimos 10 o 15 años caracteriza un poco lo que están pensando de América Latina. Una migración que viene a buscar oportunidades, empleo generalmente con poca formación. Hay poco ese. Hoy en día en América Latina es al revés. Hoy en día lo que está llegando son los muchachos jóvenes formados, que están generando la idea, bueno, aquí hay un capital importante que se incorpora. Yo tengo la impresión que habría que hacer mucho más para mostrar el potencial de esa relación. Primero el fundamento de la historia, que todo eso cuenta muchísimo. Desde el respeto de los contratos, o de las estructuras jurídicas, hasta la forma de hablar. Es decir, eso es muy importante, eso hay que potenciarlo, sin excluir todo lo otro. Ah, claro. Comenzando por algo que se ha dicho, de alguna manera, a veces el sentido de la cooperación latinoamericana, que hoy está el regionalismo latinoamericano creciendo, y me parece muy bien que América Latina se ponga los pantalones largos para resolver por sí mismo sus problemas. Pero eso no puede ser excluyente, tiene que ser integrado, y entre esa integración ahí están los Estados Unidos y Canadá, que es una realidad, y está Europa, que es la otra realidad. Entonces, a partir de que estamos de acuerdo en que hay que profundizar lo latinoamericano, descubrir esa identidad es muy importante. Y ahí yo te digo que en general la percepción popular cuenta también. Las empresas lo saben. La empresa tiene otro concepto, la empresa viaja, se dan cuenta, tienen otro concepto, por eso que hoy en día muchas empresas españolas tienen latinoamericanos en la conducción de las empresas en América, y como debe ser. Bueno, entonces yo pienso que de alguna manera, en ese sentido, a mí me apena un poco que no haya un mayor esfuerzo, ese tipo de esfuerzo. Yo creo de poder entender dónde está el potencial de cooperación, que como te digo, no excluye lo que hay que hacer dentro de América Latina, ni excluye que esa América Latina tiene que mirar a Estados Unidos, a Asia y a África. Como es natural, a todas partes. A todas partes. De hecho, a mí, y estas son conversaciones que hemos tenido, a nosotros nos tocaría hacer un papel todavía hoy en la relación en la que me refería antes, triangular, porque veo que hay más facilidad para que Estados Unidos, Canadá, llegue hasta la Patagonia chilena en todo lo que concierne a la economía Asia-Pacífico, que llegue hasta la Patagonia argentina en todo lo que concierne a la economía atlántica y a la relación con Europa. Yo veo con preocupación. Nosotros ahí deberíamos de hacer un papel, pero para eso tenemos que tener mucho más compromiso y más presencia. Deberíamos hacer un papel para convencer a todos de que la nueva relación que se está negociando ahora, desde el punto de vista comercial, etcétera, de eliminación de barreras, Estados Unidos-Europa, debería bajar hacia América Latina. Yo te digo una cosa, ¿por qué esta preocupación por generar un interés legítimo que pues, se profundice un poco en la opinión pública? Es un poco el líder político mundial que más días pasó en América Latina en los últimos 10 años, es el presidente de China. No es el presidente de Estados Unidos, no es el presidente de ningún país europeo, incluyendo el español. Es decir, es muy interesante. ¿Por qué el presidente de China, que vino a los 3 meses de asumir su cargo, visita América Latina y ahora, un año después, ya está visitando de vuelta? Porque hay una relación que está alimentada
políticamente en ese sentido. Yo tengo la impresión de que, yo entiendo que los líderes, todo el mundo está ocupado y tiene muchas reuniones, muchos problemas, pero me parece que es importante trabajar en eso, porque yo creo que eso es y eso no es, eso iberoamericano, no compite con otras cosas, ni al contrario, complementa otras cosas, ayuda. Y ese es un poco el sentido que me dieron estos 8 años al frente de la Secretaría. Yo creo que hay un enorme campo para hacer, y como tú dices, en el campo de la educación es muchísimo, lo se está haciendo mucho. España hoy en día, a través de la OEI, tiene una presencia en el tema de la educación como en ninguna otra institución. Es decir, y ha hecho una contribución muy importante. Y lo mismo tenemos que hacer en el campo de tecnología, asociación de institutos de investigación. Yo cuando uno ve todavía, salió el otro día en la prensa, yo no recuerdo las cifras, pero por ejemplo, ¿cuántas patentes se registraron el año pasado? Aparece 68.000, algo así, Estados Unidos. 44.000 Alemania, es decir, no sé, o 20.000 China. Cuando aparecemos nosotros, que son casi... Entonces, a veces, muchas veces las imágenes hay que ayudar a cambiarlas y para eso mostrar ese potencial. Y es para eso que están estas secretarías. Yo creo que estas secretarías están para ayudar, en cierta manera, a construir una imagen que parta de los fundamentos sociales, políticos y espirituales que unen a todo esto y a partir de construir cosas. Yo creo en esto, yo creo que las cumbres van a seguir, creo que esta nueva etapa de modernización tiene además una gran líder ahora. Yo estoy muy contento de que doña Rebeca Grispan esté al frente de esto. Llega una mujer que es muy importante, con una experiencia estupenda en Naciones Unidas, en su país. Yo creo que es una buena oportunidad, pero creo que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que además, tú y yo vamos a seguir trabajando. Ah, sin duda. Con esa cosa fantástica que es trabajar sin tener un manto institucional que te proteja y te limite. Para decir ciertas cosas. Te protege y te limite, ¿no? Pues fíjate que es el primer día que yo estoy sin ese parámetro. Pero todavía estás contenido. Sí, claro, dame tiempo, esa cosa no se hace un día para otro. Sí, ¿no? sí. Ya, recuerdas que una vez estábamos, con eso terminamos, porque estábamos una vez allá en Punta del Este, en un debate en el que se me ocurrió decir que la libertad para decir lo que se piensa es inversamente proporcional a la responsabilidad institucional que se tiene. Y tu expresidente, el expresidente de Uruguay, Valle, dijo, no es mi caso. Qué fantástico. Yo que lo conozco, es muy buen amigo, creo que yo sé por qué lo dijo, pero en todo caso es una verdad muy grande. Pues sí. Muy bien. Pero nosotros vamos a seguir trabajando. Sí, señor. Y tú vas a estar siempre presente en América Latina, porque América Latina y España te necesitan.